Muy buenos días, estimados oyentes. Los saludamos con todo afecto, el que hayan sintonizado Radio Flash. Aquí empezamos el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Le damos la bienvenida y estamos compartiendo la mesa hoy Félix, Juan Carlos, Manuel, quien les habla José, y presentamos como siempre en los controles a Roberto Pato Molina. Así es. Y bueno, vamos a alargar nomás el primer tema, el tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de varios programas. Una de las cosas que hay en CAF, quizá uno de los puntales de CAF, es la ascética de la renuncia, lo que nosotros llamamos ascética de la renuncia. Quisiéramos conversar un poquito de esto, aclarar un poco los conceptos y transmitirles lo que nosotros también entendemos y vivenciamos en este tipo de planteo de CAF. ¿Qué es la ascética de la renuncia? ¿Y por qué se llama así, no? Ahí está el tema. Esto es, ascética de la renuncia. En realidad, en CAF entendemos que el desarrollo del hombre o de la humanidad es universal. Por lo tanto, todos los seres humanos, cualquiera sea la raza, la religión, la etnia, el país, ¿no es cierto?, el color de su piel, lo que tengan, tienen potencialmente en su interior la necesidad de desenvolverse. Y cuando estamos hablando de desenvolvimiento, estamos hablando de acercarnos a lo trascendente, cualquiera sea la idea que tengamos de él. Nosotros consideramos que venimos de lo trascendente, venimos de lo divino, pero sin tener conciencia de ello. Y volvemos a él a través de nuestro trabajo, de nuestra experiencia en esta vida como seres realizados. La ascética de la renuncia es una expresión que puede llamar la atención, valga la similitud de sonido. Ascética quiere decir ejercitación. Cuando un atleta, antes de una competición, practica, por ejemplo, salto con garrocha, o practica carrera de 100 metros con un compañero que le toma el tiempo y cosas por el estilo, está haciendo una ascética porque seguramente que en ese mismo momento otros amigos de él estarán tomando un café en alguna parte o estarán con alguna chica. Entonces la palabra ascética en la vida cotidiana no es extraña, es decir, los hechos que la respaldan no son extraños. Sí lo puede ser la expresión ascética. Nunca se nos ocurre que cuando hacemos la comida y llevamos un plan cada día con un menú diferente para no aburrir a los comensales, estamos haciendo una ejercitación. Estamos usando la mente de una manera metódica. La ascética es eso, una ejercitación metódica, minuciosa, empática, amorosa. ¿Y por qué la llamamos de la renuncia? Porque para hacer algo, como mencionaba recién, hay que dejar de hacer otras cosas. Por ejemplo, si quiero hacer una rica comida, indudablemente no puedo ir a la huerta que estoy cultivando y ponerme a carpir los canteros. Si estoy haciendo una rica comida, tampoco puedo ponerme a ver la televisión porque se me puede quemar lo que estoy haciendo en el fuego, por estar distraído.
Continuamente tenemos que renunciar a algo. Ahora, en este mismo momento, los que estamos aquí, los 4 que estamos aquí, para poder hacer este primer bloque, hemos tenido que renunciar a otras cosas que nos resultan importantes, pero creemos que mucho más importante es transmitir las ideas de CAF a personas que están atentas a lo que se está diciendo. Bien, sí, yo coincido que ascética es una ejercitación y todos cuando tenemos un objetivo nos hacemos un plan y procuramos ser consecuentes con ese plan para conseguir el objetivo. Yo creo que para practicar una ascética, previamente uno tiene un objetivo. Recién se habló de la necesidad de desenvolvimiento del ser humano. Cuando uno se aplica conscientemente o procura aplicarse conscientemente a ese objetivo como finalidad de la vida, entonces todo el acontecer cotidiano tiene un eje, tiene un sentido y que está apoyado por una práctica. Esta práctica es la ascética. Y la renuncia, otra óptica más, que tiene muchas formas de verse, yo lo asocio con el cambio continuo. Nuestras enseñanzas hablan de la renuncia también como cambio continuo. Es decir, ningún día es igual a otro, uno mismo no es el mismo todos los días, quienes nos rodean, las situaciones, pasan cosas, y uno tiene dentro de su condicionamiento humano, diría yo, la creencia, la seguridad ficticia de que mañana va a ser igual que hoy y que hoy va a ser igual que ayer. Y los hechos nos dicen otra cosa. Pasan cosas, cambiamos, cambian las situaciones, cambian las personas, cambia todo. Entonces, esta óptica de la renuncia nos ayuda a ir dejando en nuestro acontecer cotidiano todo aquello que no se relaciona directamente con nuestro desenvolvimiento. Y no como un castigo, ni como un despojo, ni cosa que se le parezca, sino que necesariamente solo se van cayendo las cosas. Un niño que crece deja sus juguetes y no siente que está haciendo un sacrificio por eso. Después se los regala el hermanito y sigue adelante. Así es. A mí me gustaría también poner énfasis en algo que ya se dijo, y es que el desenvolvimiento espiritual, la necesidad de transformarse, de ser mejores como seres humanos, de hacer un pequeño esfuerzo para poder crecer espiritualmente, es una necesidad de todos los seres humanos. Sean católicos, musulmanes, budistas, adventistas, agnósticos o ateos. No hay creencia que separe, en este caso, a los seres humanos. A mí me parece que todos necesitamos ese esfuerzo, todos queremos tener mejor relación humana, queremos trabajar mejor, queremos buscar una paz interior, queremos tener armonía en nuestras relaciones, porque ese es, me parece, un poco el objetivo de la vida. Todos queremos que las cosas salgan bien y que podamos crecer espiritualmente y aprender de todas las cosas, de todas las circunstancias que nos presenta la vida. Ante esta óptica, entonces todos los seres humanos tenemos esa herramienta. Por esa razón, acá en el programa, cuando decimos caminemos juntos, es para que abramos las puertas a todas las creencias. No está solamente para los miembros de un camino o de otro, es para que caminemos juntos, para que todos hagamos un esfuerzo y aprendamos y enseñemos todo lo que nosotros tenemos como hermanos, como seres humanos, unos a otros.
Por supuesto que a veces, cuando uno habla de la manera que nosotros hablamos, pareciera un poco desubicada respecto a la época que vivimos. Pero lo que no es simplemente porque la mente de la gente está en otra cosa. Es decir, está en todo lo que demanda el mundo, en todo lo que demanda, es decir, la electrónica, en todo lo que le demanda las exigencias del trabajo y ahora, por ejemplo, la pandemia. Entonces, es difícil que puedan poner la mente, digamos, en buscar algo trascendente. Y en realidad, muchas veces pensé, si uno no tiene en qué creer en este momento de angustia en que vive la humanidad, ¿en qué situación se encuentra su alma? ¿No le invita a buscar algo que esté más allá de sí, en quien pueda confiar y en quien pueda sentir de que realmente es el que lo va a ayudar interiormente para que él haga lo que tenga que hacer? Ahora, desde el punto de vista de la ascética en realidad en CAF es el esfuerzo o el trabajo que nosotros hacemos para desenvolvernos, como decía José. Y eso está muy emparentado con la mística, aunque ahora no vamos a hablar de la mística, nos quedamos simplemente con la ascética. Sí, interesante, es así. Yo podría agregar también que más allá de las creencias, como decíamos antes, todos tenemos esa necesidad de desenvolvernos. Puede ser que las circunstancias de la vida, las necesidades apremiantes, como decía Manuel, nos distraigan un poco del objetivo trascendente de la vida y tengamos que solucionar los problemas inmediatos. Es como que lo urgente tapa lo importante. Esas son palabras no mías, pero así se dice. Lo urgente a veces distrae de lo importante. Pero yo creo que si nosotros ponemos cierta atención a lo importante, al sentido de la vida, todas las cosas que vivimos nos ayudan a crecer en ese objetivo primordial y trascendente. Es decir, porque tengamos que trabajar, porque tengamos que cuidar nuestra familia, porque tengamos que hacer nuestras obligaciones diarias, eso no nos debería distraer del objetivo fundamental. Al contrario, se complementa, se aúna, le da sentido. Es como que uno trabaja, vive, sin saber para qué. Al final tenemos que preguntarnos en cada momento, en este momento, ¿para qué vivimos? ¿Para qué hacemos este programa? ¿Para qué pronunciamos las palabras que pronunciamos? Entonces, cuando uno tiene un objetivo o una necesidad trascendente, es como que eso se aúna, se juntan las distintas necesidades del ser humano que tiene una vida. Sí. Hace mucho tiempo, un compañero nuestro falleció mientras estaba de viaje. Yo lo quería mucho. Estamos hablando de que formamos parte de una comunidad de CAF. Y cuando me dijeron la noticia, el que me la transmitió venía desde el lugar donde habíamos preparado todo para el funeral. Y cuando nos encontramos en la calle, nos abrazamos y lloramos. Lloramos porque renunciar a veces no es nada fácil. Y por más que uno lo haya querido a la persona, la muerte se lo llevó. Y no hay nada que hacer. Entonces, la vida constantemente nos da situaciones en las que tenemos que renunciar. Y tenemos que hacerlo sin pensar mucho que podría ser de otra manera. ¿De qué otra manera puede ser la muerte? Esperemos que todos nosotros, cuando llegue la última hora, estemos en paz
y rodeado de seres queridos. Hay un puntito que se tocó hace un momento y que me parece que vale una pequeñísima aclaración. Y no es que esté nada mal, simplemente la aclaración es conceptual nada más. Nosotros en este momento estamos hablando sobre un tema determinado. Ese tema, que es la ascética de la renuncia, no excluye otros aspectos que van juntos. Simplemente es una manera de separar para poder hablar con más claridad. Pero la vida es una unidad. Entonces, no es que por un lado va la ascética de la renuncia y por otro lado va la mística. Vivimos el día en forma completa. Somos seres completos, unificados, o por lo menos tendemos a esa unificación interior. Entonces, junto con la práctica de la ascética, se va desenvolviendo también, a veces sin que nos demos cuenta, la mística. Entonces, no es que al no hablar de la mística estamos negándola o estamos diciendo que en la vida todo es ascética. Hay una complementariedad, hay una unidad. Y dentro de esa unidad estamos destacando un aspecto sin poder descartar el otro. Claro, es una unidad. También yo diría que esa necesidad, vuelvo al tema de la necesidad, es como que uno tiene que descubrirla para que crezca. Es como que eso ya lo tenemos y una semilla está plantada, pero regándola, poniéndole los nutrientes necesarios, cuidándola y dándole lo que necesita, empieza a crecer. Y esa necesidad de desenvolverse también empieza a crecer, esa vocación que tenemos empieza a crecer. Cuando empieza a crecer es necesario un método, un trabajo deliberado. Si bien la vida nos presenta siempre situaciones difíciles o situaciones distintas que tenemos que superar, cuando uno va preparándose con la ascética, con la ejercitación, con la meditación o con distintas herramientas, puede como estar un poquito más preparado para enfrentar o para resolver las distintas situaciones que nos presenta la vida. Por eso el esfuerzo deliberado es la ascética. Uno sin esfuerzo posiblemente se desenvuelve lo mismo. Es decir, creo yo que se desenvuelve igual, pero cuando pone atención, cuando pone un esfuerzo, como decíamos, deliberado en un sentido, es como que las cosas se complementan, se unen, se encaminan en un sentido para darle un sentido a la vida y para transformarse también uno mismo para bien de la humanidad. Sí, creo que lo último. La ascética en realidad no está desligada de la realidad, pero cuando nosotros estamos hablando de la ascética en CAP, estamos hablando de que ya hay en la persona, en el alma, un principio, un interés por lo trascendente. Entonces, el esfuerzo ascético no está orientado a hacer esfuerzos y sacrificios o a dejar cosas. Está orientado a desenvolver el interior del alma y a conocerse uno mismo lo más profundamente. Ese es el sentido fundamental. Entonces, la ascética espiritual tiene sentido, como decía Feli, cuando hay una intención detrás, cuando hay un objetivo hacia el cual uno quiere llegar. Sí, así es. Por eso caminemos juntos. Bueno, le vamos a dar un espacio de música y volvemos enseguida con más temas espirituales.
Hemos escuchado el Minué de la Sinfonía número 104 del compositor austríaco Joseph Haydn. Esta sinfonía, número 104, es la última de las 12 sinfonías Londres, conocidas así porque fueron compuestas en esa ciudad en este siglo XVIII. Haydn había sido invitado en 1791 y en 1793 a la ciudad de Londres por el violinista y empresario inglés Johann Peter Salomon para que presentara conciertos y su música, que estaba siendo muy conocida en la Europa de ese entonces. Esta sinfonía la compuso entonces hacia 1790 y algo, 1793 creo, y la estrenó él mismo, la dirigió él mismo en 1795, en agosto de 1795. Escuchamos entonces el Minué de la Sinfonía número 104 del compositor austríaco Joseph Haydn. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medioflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Recordamos que CAF se escribe C-A-F-H. Hay un sitio web de CAF para aquellos que se sientan interesados para acercarse al camino, que es www.caf.org. Y hay también un correo que es propio del programa de la radio nuestro, ¿no es cierto?, que es infocaf@gmail.com. Los teléfonos con los que se pueden comunicar a la radio, en este caso durante la pandemia, todos los programas no están transmitidos en vivo y en directo, sino son programas grabados. No obstante, pueden dejar mensajes en la radio que nos hacen llegar telefónicamente. El teléfono de la radio es 03546 420 007 o bien los teléfonos personales 03546 538 109 y 538 112. Continuamos con el programa. Seguidamente vamos a presentar una entrevista. Esta entrevista en realidad ya la hicimos hace tiempo, en el año 2016, y fue a una dama, a una señora miembro de CAF, llamada Nidia Bonino. La vamos a repetir ahora la entrevista, una pequeña entrevista, porque queremos hacerle un homenaje a ella, puesto que falleció el año pasado, el 1 de octubre de 2020. Una señora, una dama que conocimos mucho, muy entregada a CAF, muy dispuesta a todas las cosas y además muy seguidora de Caminemos Juntos. Nos llegó muchas veces comentarios de ellas y sugerencias, opiniones muy valiosas para nosotros. Así que no sé si hay algo más para agregar. Sí, su esposo falleció hace bastante tiempo más, tuvo una convalecencia bastante larga y ella, por lo que yo pude ver, lo trataba muy amorosamente, es decir, de una manera muy especial. Y en CAF, por ejemplo, hay distintas categorías, ¿no es cierto? Y él pertenecía a los dos pertenecían a la misma categoría. Y entonces ella le dijo a él, a su esposo, cuando todavía estaba bien, ¿por qué no pasaba de categoría? ¿Por qué no pedía un voto más? Entonces él le dijo, la que tiene que pedir un voto más sos vos. Y entonces aquí me encuentro. Él nunca dio ese voto, pero yo sí lo di.
Así le dijo ella. Así le dijo ella, y fue efectivo. Bueno, va entonces la entrevista como homenaje a la dama miembro de CAF, Nidia Bonino. La entrevista fue realizada el día 27 de octubre de 2016 y el 1 de octubre de 2020 falleció. O sea, 4 años antes fue hecha esta entrevista. Hola, muy buenos días. Continuamos en Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En esta parte del programa, en este bloque, nos está acompañando una señora que vive en Córdoba, Córdoba capital. Su nombre es Nidia Bonino, es originaria de Santa Fe, pero hace muchos años que vive en Córdoba y hace muchos años que es miembro de CAF. Buen día, Nidia, ¿cómo está? Hola, buenos días, José, ¿cómo le va? Mucho gusto, un gusto a todos, saludo a toda la audiencia, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Queremos preguntarle, Nidia, ¿cómo fue su ingreso a CAF? ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Qué buscaba? ¿Y qué es lo que encontró dentro de CAF, dentro de las herramientas que da CAF para el desenvolvimiento espiritual? Bueno, en la década del 60, que era todos los jóvenes buscábamos un camino, ya sea del que sea, yo busqué un camino espiritual. Y encontré a una persona donde me acercó a un camino que yo realmente no había escuchado nunca, ni no tenía conocimiento. ¿No sabía de qué era? No, absolutamente. Yo venía de Santa Fe, de Galvez, para colmo, no era de la ciudad, sino de Galvez, y me fue dando datos en los cuales me pareció que eso era lo que yo estaba buscando. Y ahí fue donde me puse en contacto con toda libertad, y sin que nadie me mande. Es importante eso. Por propia voluntad, o sea que cuando recién yo ingresé, le comenté a mi marido que ya había ingresado, y bueno, se puso muy contento, ¿no? Ahora, ¿se podría sintetizar la segunda parte de la pregunta? ¿Qué encontró en todos estos años? ¿Se podría sintetizar en pocas palabras? Bueno, yo lo que encontré era el sentido de mi vida, el sentido de mi existencia. Realmente encontré que si para algo había nacido, para algo estaba en este mundo, era para cumplir una misión. Una misión en la cual me tomaba toda la vida, ¿no? Y eso me lo daba CAF y me ayudó a enfrentarme a muchísimas situaciones, algunas muy dolorosas, ¿no? Familiares, de lo que sea, pero era la esencia de CAF donde yo había incorporado, y de ahí no me sacaba nadie. Ahora, usted dijo que le ayudó mucho en las situaciones difíciles. ¿En qué forma concreta uno usa eso, el estar en CAF, para sortear los momentos difíciles? Bueno, en los momentos difíciles yo tuve miembros donde han estado al lado mío permanentemente, donde me han ayudado, donde me han acompañado, donde he sentido el apoyo espiritual. La contención. La contención, y tenía un miembro donde para mí él fue como un padre para mí, donde él me preguntaba, a ver, ¿cómo estoy yo interiormente? ¿Cómo estaba yo interiormente? Y yo le decía, estoy bien interiormente. Entonces me decía, bueno, no importa, lo de afuera es todo pasajero. Es todo claro, esto va a pasar, pero la cuestión es estar bien. Siempre me preguntaba esto, ¿cómo estás interiormente? Bien, estoy bien. Eso es orientación espiritual. Bueno, claro, yo lo tomaba así y confiaba en lo que me decía, porque realmente era como me tocaba la parte vocacional, ¿no es cierto? Y entonces esa era una cosa donde está y estará siempre resguardada. Ahora, en CAF hay un tipo de compromiso que implica toda la vida y un poco más allá, que es decir, uno llega a ese compromiso
por principio exclusivamente interior. De la misma manera que usted ingresó, también llegó a ese compromiso. A Y una usted lo tiene. consagración de vida. Sí, bueno, yo creo que eso está desde el principio. Yo creo que eso es algo que está y que va madurando, va yendo como en procesos, hasta que uno va y ya se entrega todo. Naturalmente llega a un punto que Nunca sentí ni presión de nadie, ni nadie me llevó a ningún lado, ni nada por el estilo. Pero yo creo que eso está dentro de una vocación espiritual. Bueno, eso De es un lo que muchas destino, veces llamamos sí, vocación. vocación ¿sí? espiritual. Un destino. Yo creo que todos tenemos un destino, todos los seres humanos, ¿no? Y mientras sepamos de qué se trata, me parece que es que es mucho mejor. Pero yo en CAF encontré el sentido de mi existencia. Eso sí, lo Eso tuve es fantástico. claro desde siempre. También sabemos que usted está a cargo de un grupo, ¿no es cierto? Sí. Y nos gustaría saber las características de ese grupo y de alguna manera cuál es la característica de una reunión de CAF. Bueno, yo estoy a cargo de un grupo de personas mayores en CAF. Personas muy formadas, ¿no? Miembros muy formados en CAF, tal es así que han fallecido personas y miembros de esta tabla donde han estado en contacto con don Santiago, por ejemplo, donde han hecho retiros con don Santiago. Inclusive hay existe todavía, que es Mausi, que ella también ha hecho un retiro con don Santiago. O sea que miren de la trayectoria que estoy hablando. Baluartes, son muy, muy formada con la doctrina de CAF y con la esencia misma de CAF. ¿En qué consiste entonces una reunión? Bueno, una reunión es un momento muy especial. Es el momento más especial que hay en la semana. Porque hay una reunión por semana. Una reunión por semana. ¿Y dura? Claro, dura 1 hora y media. 1 hora y media. Ese momento es único. Es único. Lo que se da ahí no se da en ningún otro lugar, porque los que estamos en ese momento ahí sabemos que tenemos el mismo ideal, que nos reunimos por lo que nosotros hemos elegido de vida, ¿no? Y entonces somos todos diferentes, hay personas de varios años, tenemos una integrante ahora que está bastante delicadita, con 86 años, pero está asistiendo a las reuniones. No está asistiendo ahora pero ella quiere asistir. Entonces ella pregunta, pero pasaré, me retiraré, qué sé yo, y le dicen, no, si usted tiene ganas de ir, vaya. Bueno, ahora ha tenido un problemita al corazón, pero bueno, de 86 años, y bueno, y todos se quieren, por eso que yo digo que los grupos de CAF son diversos, está la diversidad, pero digamos, la diversidad se llama amor. Porque es el amor lo que une a los hijos de CAF. No hay otros intereses, no hay otra cosa, es amor. Es el amor porque es el mismo amor que hay a la obra que estamos todos involucrados, ¿no? Nos quedó en el tintero todavía cómo funciona la reunión. Bueno, las reuniones es 1 hora y media, hacemos media hora de meditación, donde todos meditan, ¿no? Un paso cada uno. Después se hacen 15 minutos de ejercicio, donde se habla sobre lo que se necesita en ese momento o lo que proponen los hijos que quieran conversar. Después viene media hora de meditación, de enseñanza, los cursos de enseñanza que tenemos anualmente, que también nos repartimos entre todos, compartimos la enseñanza, la ampliamos. Para exponerla, claro, la estamos haciendo bastante participativa, o sea, co-creando la enseñanza, ¿no? Porque, muy bueno. Sí. Y después, bueno, vienen 15 minutos de diálogo, donde, bueno, todos tratan de aportar. ¿Aplican las normas de diálogo? Y cuesta un poquito porque primeramente que este es un grupo de 8 personas, ¿no? Somos 8,
y a veces con un miembro que está a 10.000 kilómetros y está conectada por Skype. Qué bueno. Increíble. Sí. Yo le pregunto en particular sobre el diálogo, porque los programas anteriores nosotros desarrollamos todas las normas del diálogo. Sí, los escuché. Lo he escuchado y he escuchado al programa donde habló Norma con respecto al cómo también han practicado en el colegio algunas reglas de diálogo y lo bien que les ha ido, ¿no? Nosotros, bueno, ya les digo, somos muchos, por ahí hay gente, tenemos 3 personas que escuchan poco. Dificultad. Claro. Pero es todo un ejercicio poder armar un diálogo con toda esa diversidad de cosas y con toda esa condiciones. diversidad. Sí. Tratan de llegar un tiempo antes. Hay momentos en que se programa, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a venir media hora antes, tomamos todo un tecito antes de la reunión, conversamos sobre nuestras cosas, sobre cómo están los nietos, cómo están los hijos. En fin, porque es la vida. Sí. Y es la vida que uno compartió con tantos miembros de CAF, que es una gran familia. Otra cosita. ¿Usted tiene alguna anécdota respecto de esto, en toda esa trayectoria larga que tiene en CAF, que nos lo pueda contar? Que sea cómico. Algo cómico, sí, pensé en una. Mire, cuando mis 2 hijos mayores eran chicos, iban a un colegio primario. Y ese colegio primario tenía secundario también. Entonces yo los llevaba y después los iba a buscar. Y a la salida salía el secundario. O salían antes y me encontraba con todos los jóvenes y siempre hablaba con los jóvenes. Y me encontré con un joven que empezamos a charlar, a conversar, y bien, todo como ellos como jóvenes. Yo también era joven, pero no tenía 18 años. Entonces, bueno, hablamos así durante varios meses, cuando nos encontrábamos y todo. Y yo venía a mi casa y le decía a mi marido, ay, me parece que este chico que va al colegio tiene unas cualidades, le digo, que me parece que puede ser un miembro de CAF y qué sé yo, así para el camino. Bueno, seguimos, pero pasaron varios meses. Y ese año todos teníamos el mismo curso de enseñanza. Entonces yo empecé a tocar por el lado de las enseñanzas algunos temas. Y él me contestaba. Y él me respondía bien. Bueno, a la próxima vez que lo encontré le digo, porque nunca nos habíamos dicho quiénes éramos. Nunca, porque era así. Qué cómico. Entonces, ¿puedo nombrar después quiénes eran? Sí, Como quiera. A la próximo encuentro, le digo, a ver, vení, ¿cómo te llamas vos? ¿Quién sos vos? Me dice, yo soy Javier Arnulfi. Y yo le digo, yo soy Lidia Baccaro, le digo, la esposa de Héctor. Los 2 quedamos con la boca abierta. Los 2 éramos miembros de CAF. Y él iba a la casa y le decía a la madre, ay, mami, en el colegio hay una señora, dice que tiene todas las cualidades. Y era Javier. Y claro, en ese tiempo se estaba haciendo la casita acá en Córdoba, y entonces el papá de Javier pasaba todos los sábados por casa, lo alzaba Héctor y se iban a trabajar. Entonces nos conocíamos. Yo a los padres los conocía, a los hijos no. No a los hijos. Así que fallamos en eso. No, ya estábamos. Bueno, muchas gracias, Nidia, por tenerla aquí y por compartir estos momentos tan gratos. Hasta la próxima. No, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, mucho éxito y que sigan adelante con el programa. Está muy lindo. Muy bien, Gracias. hasta pronto. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es
bandera de niebla, su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal. Y animando a la tropa, dale que dale. El arriero va, el arriero va. Ojalá que la noche traiga recuerdos que haga menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. La conocida canción de Atahualpa Yupanqui, El arriero va. Atahualpa Yupanqui, compositor, cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino, ampliamente considerado como el músico quizás más importante de la historia del folclore en la Argentina. Y una de las canciones más conocidas es que se llama El arriero va. La versión que hemos escuchado es la del músico rock argentino Andrés Calamaro, cantautor, músico, compositor y productor discográfico argentino. Y es considerado uno de los íconos del rock argentino por su actuación con Los Abuelos de la Nada y su prolífica carrera como solista. También ha influido en el rock español, cuando integró un conjunto con Los Rodríguez, así se llamaba. A lo largo de su vida ha vivido alternando entre Buenos Aires y Madrid. Es hermano del también cantante Javier Calamaro. Vamos en el programa Caminemos Juntos. Estamos ya en la tercera parte y como ustedes saben, es decir, siempre tenemos una entrevista o un comentario sobre algún tema que es de interés. En este caso vamos a hablar de un personaje muy especial, de un personaje que es testimonio de las características o las religiones o los principios de las religiones orientales traídos a Occidente y fundamentalmente a Estados Unidos. Él fue el primero, si es que no me equivoco, en difundir la doctrina del yoga dentro de los norteamericanos. Manuel se está refiriendo al Swami Vivekananda, un bengalí, es decir, hindú. Él nació en Narendranath Datta, en Calcuta, el 12 de enero de 1863. Hijo el padre es Datta y la madre es Devi. Ya desde joven mostró una mente precoz y una memoria excelente. Practicó meditación desde edad muy temprana. En la escuela era bueno en los estudios y también en juegos de varias clases. Organizó una compañía de teatro amateur, no es poca cosa eso, y un gimnasio, y tomó lecciones de esgrima, lucha, remo y otros deportes.
También estudió música instrumental y vocal. Ya desde joven reflexionaba sobre la validez de las costumbres supersticiosas y de la discriminación basada en castas. Narendra ingresó en el President's College de Calcuta para estudios superiores y un año después ingresó en la Facultad de la Iglesia Escocesa de Calcuta, donde estudió filosofía, lógica occidental, filosofía occidental e historia europea y mundial. Quisiera hacer una aclaración. Me parece que acá, según el artículo, Narendranath Datta es el nombre del Swami Vivekananda, no es el lugar donde nació. Nació en Calcuta, India. Narendranath Datta es su nombre original, el que le pusieron sus padres. Solo que después Vivekananda es un nombre que él adopta como monje ya cuando se dedica a la vida espiritual, y no sé si lo elige él o lo elige la orden en la que estaba. Y bueno, uno es como que nace de nuevo cuando lo bautizan otra vez y tiene un nuevo nombre. Hay que ponerse un poquito en la época en que él vivió, y es importante recordar que la India estaba dominada por los ingleses, y de toda la amplia gama de influencia que tuvo Vivekananda, entre otras muchas, se lo toma como un precursor de aquellos que lucharon por la independencia de la India. Él tenía ideas muy claras al respecto, estaba en contra de la segregación, era una persona muy amplia y se daba cuenta tanto de las cosas buenas de Occidente, que desde un punto de vista político podían ser considerados los enemigos, como de las cosas que tenía que corregir la India si quería ser libre. Entre ellas, la segregación por las castas, la separación de las castas. Eso a él le indignaba bastante y tenía un temperamento bastante fogoso, lo que le valió más de una disputa verbal, lo que le valió más de un enfrentamiento. Y también hay que recordar o tener en cuenta que a través de su trabajo espiritual interior cambió totalmente y se transformó en un verdadero maestro espiritual de una amplitud total, que amó tanto a Oriente como a Occidente y trabajó por lo mejor para cada uno, para todos. Sí, hago otra aclaración, me parece que yo no dije cuándo nació. Estamos hablando de Swami Vivekananda, su nombre original Narendranath Datta, nació en Calcuta el 12 de enero de 1863. O sea, siglo XIX. Y falleció, creo que también en la India, ¿fue? No recuerdo allí. No recuerdo, pero creo que fue a los 39 años, me parece. Muy joven, así es, a los 39 años. La cuestión es que él, teniendo apenas 18 o 19 años, conoce a Ramakrishna. Era ya un joven muy inquieto en las cuestiones espirituales, tenía una inquietud de búsqueda, de saber las respuestas a preguntas fundamentales de la vida, de la existencia. Bueno, un día y así estaba buscando su camino y cuestionando todas las cosas. Resulta que a esa edad, 18 o 19 años, conoció a Ramakrishna en noviembre de 1881, 18 años entonces. Hizo a Ramakrishna la misma pregunta que había hecho tantas veces a otros maestros. Le dice: Venerable Señor, en la lengua de él, ¿usted ha visto a Dios? Esa era la pregunta que él repetía a todos los maestros espirituales. Y que nadie sabía contestarle realmente. Claro. La cuestión es que Ramakrishna tiene una respuesta instantánea y le dice, él le había preguntado, ¿usted ha visto a Dios? Y él le responde, sí, veo a Dios como te veo a ti.
solo que de manera mucho más intensa. ¿Se puede conocer a Dios? Le pregunta a él. ¿Se puede ver a Dios y hablar con Él? Claro, lo estoy viendo y hablando y hablando. Pero a ti, ¿a quién le importa? La gente derrama torrentes de lágrimas por esposas, hijos, riquezas o prosperidad. Pero, ¿quién hace lo mismo por Dios? Dios se manifiesta con toda seguridad a todo el que llora por Él. Esa fue la respuesta de Ramakrishna. Por supuesto. Impactó. En Narendra quedó asombrado y desconcertado porque él venía ya con una preparación espiritual hasta ese momento, porque ya estaba en una organización de otro tipo antes de conocerlo, pero nunca había encontrado alguien que le respondiera de esa manera. Él, a pesar de todo, no terminaba de querer y de convencerse de lo que le decía Ramakrishna y trató de probarlo de todas las maneras posibles, hasta que por fin se convence de que realmente lo que le decía su maestro era la verdad. A partir de ese momento, él se hace fiel con todo su ser y de ahí lo sigue por espacio, creo que de 10 años. Como discípulo. Hay una anécdota sobre este punto y que alguna vez hemos leído, y es que en un momento determinado Ramakrishna era hasta, diríamos, un poco sumiso con él inclusive, lo quería mucho, lo acompañaba, le seguía la corriente, pero un buen día lo tocó con sus dedos en el pecho. Y fue tal el impacto físico, emocional y espiritual que tuvo Vivekananda, o el que iba a ser luego Vivekananda, que quedó prosternado a sus pies, quedó invadido, transformado. De ahí en adelante cambió para siempre, porque la formación que él tenía era muy buena, pero era sumamente intelectual. Y eso fue como hacer un cambio de giro total y una visión completa de la vida. Por supuesto, siguió siendo un genio intelectual, pero ya su visión a partir de ese momento cambió radicalmente. Durante los 5 años de su educación bajo Ramakrishna, cambio porque no fueron 10 años, fue menos, Narendra pasó de ser un joven agitado y desconcertado e impaciente a ser un hombre maduro y preparado para renunciar a todo para realizar a Dios. Ramakrishna falleció en agosto de 1886 y después Narendra y un grupo de los principales discípulos de Ramakrishna tomaron votos monásticos, renunciando a todo, y empezaron a vivir en una casa supuestamente hechizada en Varanagore. Pedían limosna para calmar el hambre y sus demás necesidades eran asumidas por otros discípulos más ricos con familia. Quizás podemos hacer una pequeña pausa, así compartimos y disfrutamos un poco de música con los oyentes y volvemos enseguida. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुसर्वसराराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि श्री गणेशाय धीमहि श्री गणेशाय धीमहि श्री गणेशाय धीमहि
Y para ambientar el ambiente de la India, hemos elegido una canción que lleva por título Gananayakaya, que se trata de una canción popular india adaptada a un lenguaje moderno con instrumentos modernos y autóctonos. El autor y arreglador es un músico indio llamado Shankar Mahadevan, cantante y compositor. Forma parte de un grupo Shankar e San Loy, un trío que compone para el cine indio, también para cantantes de distintos estilos musicales. Continuamos entonces en el programa Caminemos Juntos y recordamos a los que nos sintonizan ahora que estamos hablando de un ser espiritual nacido en la India, el Swami Vivekananda. Hay un comentario que quisiera hacer, y es que así como él le preguntó a Ramakrishna si veía a Dios, y el otro le responde, sí, lo veo aquí, y más claro que a ti, o algo así, a mí me parece que también puede ser una táctica de un maestro como era Ramakrishna, conociendo o habiéndolo visto profundamente lo que era Vivekananda. Es posible que ninguno haya visto a Dios, ningún ser humano haya visto así tan claramente, porque yo no sé si hay otro caso como Ramakrishna que asegure de esa manera. Pero le produjo ese impacto, y esto es una interpretación mía, ese impacto para que esa alma despierte de su mundo en el que estaba, lleno de dudas, lleno de interrogantes, lleno de cosas por resolver. Y cuando le dicen, sí, veo a Dios, era como decirle, acá está el camino. Sígueme porque acá está el camino. Acá yo puedo mostrar algo de lo que hay que hacer. Bueno, él cuando salió a caminar, a peregrinar, salió prácticamente sin nada, sino simplemente un pequeño bols donde recibía la comida que le podían dar. Sin embargo, en Chennai, Madrás, habló a los jóvenes de Madrás sobre sus planes para la India y el hinduismo. Ellos quedaron realmente impresionados y le sugirieron al monje que se instalara en los Estados Unidos para representar el hinduismo en el Parlamento Mundial de las Religiones. Y él efectivamente va a ese lugar. Yo quisiera transcribir, si me permiten, las palabras más importantes que él dirigió en ese lugar. Muchas veces, dice así, muchas veces he estado a punto de morir de hambre, a los pies doloridos y fatigados. Durante días y días no tenía que comer y a menudo no podía caminar más. Me hundía bajo un árbol y la vida parecía irse poco a poco. No podía hablar, apenas podía pensar, pero por fin la mente volvía a la idea. No temo la muerte, nunca nací, nunca moriré, nunca tengo hambre ni sed. Soy Él, soy Él. La naturaleza entera no me puede aplastar, es mi sirviente. Afirma mi fuerza, Señor de señores, dioses de dioses. Recupera tu imperio perdido. Levántate y no pares. Y me levantaba con fuerza nueva. Y aquí estoy ahora, vivo. Así siempre que venga a la oscuridad, afirmad la realidad y toda la adversidad desaparecerá, porque al fin y al cabo es solo un sueño. Aunque las dificultades parezcan tan grandes como las montañas y aunque las cosas parezcan tan horribles y oscuras, son solamente maya, ilusión. No tengas miedo y desaparecerán. Aplástala y se evaporarán. Pisotéalas y morirán. Swami Vivekananda. Está bien. Bueno, eso es una cosa importante, el que él haya venido a Occidente, especialmente a Estados Unidos, porque trae la filosofía, la doctrina, las ideas de Oriente hacia acá. Es quizás quien abre la puerta. A partir de él van a venir muchos monjes más, a dar esa forma, esa concepción de Dios y de la vida que se tiene en Occidente.
Vivekananda introdujo con éxito el yoga y el Vedanta en Occidente, especialmente en Norteamérica, en Estados Unidos. Enseñó a cientos de estudiantes en privado con clases gratuitas en su propio domicilio en Nueva York desde 1895. Y más adelante fundó centros de Vedanta en Nueva York y Londres. Vivekananda conoció cuando estaba en los Estados Unidos a un profesor de griego en la Universidad de Harvard. Este profesor animó a Vivekananda a representar al hinduismo en el Parlamento Mundial de las Religiones que se hizo en Chicago en 1893. Cuando el Swami, estamos hablando de Vivekananda, expresó reservas diciendo que no tenía ninguna credencial, el profesor respondió: pedirle credenciarle, Swami, es como preguntarle al sol sobre su derecho a brillar. Escribió una carta recomendando a Vivekananda al presidente del comité de la selección de delegados diciendo: este hombre sabe más que todos nuestros doctos profesores juntos. Vivekananda fue bien recibido en el Parlamento Mundial de las Religiones de Chicago, donde dio una serie de conferencias. La audiencia se levantó del asiento y le ofreció un caluroso aplauso de 2 minutos al comenzar su discurso con las famosas palabras: hermanas y hermanos de Occidente. Cuando terminó el aplauso, el Swami empezó su discurso dando gracias a la joven nación en nombre de los sannyasis. De la orden más antigua del mundo. Sí. La orden vedántica de los sannyasis. Hay una influencia muy importante que también tiene él en otros maestros o personas espirituales de la India. Por ejemplo, Mohandas Gandhi, dijo que la influencia de Vivekananda multiplicó su amor por su país 1000 veces. Subhas Chandra Bose, para él, Vivekananda es el creador de la India moderna. Y otros más también que fueron, como Rabindranath Tagore, fueron otros influenciados por el conocimiento, el amor, la entrega, la forma de vivir de Swami Vivekananda. Era una persona de mucha energía y como maestro era muy particular. Hay que tener en cuenta primero la época, ¿no es cierto?, en que él vive, y después las características de Oriente. Él no puede traspasar exactamente las prácticas de Oriente a Occidente. Él reconoce que las características del hombre occidental no solo que no son iguales, sino que no puede funcionar del mismo modo. En Oriente se le exigía total sumisión al discípulo, al maestro, y a partir de ahí él empezaba a aprender. Y generalmente empezaba limpiando, prendiendo el fuego, y cuando, digamos, al maestro veía que estaba más o menos en condiciones, le empezaba a dar clases espirituales. Mientras tanto era como pagar un derecho de piso. Bueno, todo eso, él se da cuenta que es sumamente chocante para el hombre occidental. Entonces él cambia la estrategia, se adapta y brinda a sus discípulos lo mejor de sí. Lo que no quiere decir que no haya sido exigente. Fue muy exigente con sus discípulos y pretendía o buscaba, quería una coherencia entre lo que él enseñaba y lo que ellos vivían. Entonces, entre otras cosas, él muestra, o demuestra, mejor dicho, con sus actos, un gran amor, una gran tolerancia hacia todos los seres, incluso aquellos que en aquella época sobre todo eran denostados porque eran socialmente mal vistos. Él los aceptaba totalmente, él los abrazaba en su amor espiritual, los comprendía. Entonces es un ser muy amplio. Vivekananda fue un pensador renombrado por derecho propio.
Una de sus importantes contribuciones fue demostrar no solo la validez de las doctrinas vedánticas y advaitas, sino también sus consecuencias sociales e incluso políticas. Una lección importante que dice haber recibido de Ramakrishna fue que la viva, el alma, es Shiva. Quiere decir, cada individuo es la individualidad, la divinidad, él mismo. Quiere decir que Dios está en nosotros, que también es un principio de Kaf. Tuvo discípulos estadounidenses, a quienes trajo a la India e inició como swamis, y envió a swamis indios a Estados Unidos, donde ellos y sus sucesores han permanecido desde entonces. El 4 de julio de 1902 estaba en Belur Math enseñando filosofía Vedanta a algunos discípulos. Dio un paseo con su discípulo Swami Premananda y le dio instrucciones referentes al futuro de Ramakrishna Math. Tras una sesión de oración y meditación, tuvo un ataque cerebrovascular. Sus seguidores difundieron la idea de que a través de esta enfermedad habría alcanzado el Mahasamadhi, el último y definitivo trance de Samadhi, absorción con Dios. Bueno, es el toque final, digamos, de esta biografía, y quisimos también aportarles a ustedes, a los oyentes, y a nosotros mismos, otra visión que complementa a todas. Así es, caminar juntos, que todos los seres humanos, todas las culturas, todas las visiones que tenemos de la vida y de Dios, se suman, se complementan para que crezcamos en este mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar Radio Flash. Los invitamos, abrimos la puerta nuevamente para el próximo domingo, que sigamos caminando juntos. Muchas gracias.